Muy buenas tardes a todos. Yo soy el enfermero especialista César Enrique Santos Rodríguez y es realmente un gusto darles la bienvenida en este 10º módulo del Diplomado para Enfermería en Insuficiencia Cardíaca. El tema que vamos a abordar en este momento es el seguimiento telefónico que deben recibir las personas que viven con insuficiencia cardíaca por parte del profesional de enfermería. Y bueno, iniciando esta presentación con esta imagen, porque si algo realmente hemos aprendido acerca de la insuficiencia cardíaca es el verdadero concepto de la evolución. Si nos ponemos a pensar en los años 80, por ejemplo, cuáles eran las estrategias de tratamiento para pacientes que viven con esta enfermedad, únicamente podríamos enfocarnos en el uso de digitálicos y diuréticos. Hemos observado cómo a lo largo de estos años se han ido incorporando nuevas herramientas, nuevos dispositivos, nuevos fármacos. Hoy en día este arsenal con el cual los pacientes que viven con esta enfermedad cuentan, como esta terapia cuádruple o estos cuatro fantásticos, con el uso de dispositivos de alta energía, como el uso de resincronizadores o desfibriladores, con el uso de técnicas avanzadas para el manejo de la insuficiencia cardíaca. Lo que se ha hecho es que evidentemente se ha modificado el curso clínico de la enfermedad y claro, se ha modificado y mejorado la calidad de vida de las personas que viven con insuficiencia cardíaca. Sabemos también hoy en día que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad cara y prevalente, una enfermedad que desafortunadamente ocasiona una de las principales causas de congestión en los servicios de hospitalización. Hospitalizaciones que aunque tienen distintas causas, sabemos que una de las principales de ellas es la falta de adherencia terapéutica. Hoy en día sabemos que la gran mayoría de personas que viven con algún tipo de enfermedad crónica, aproximadamente el 50% de ellos no toman correctamente ya sea la terapia farmacológica o no siguen estas medidas de autocuidado que son muy importantes para mejorar su día a día. Entre las razones que podemos citar, pues podemos encontrar la edad avanzada, el desconocimiento por parte del paciente respecto al curso clínico de la enfermedad, la complejidad de los tratamientos instaurados o la falta de información acerca de ellos, la plurimedicación. Sabemos que hoy en día que las personas que viven con insuficiencia cardíaca tienen un gran cúmulo de comorbilidades, lo que hace que estas personas al día consuman una gran cantidad de medicamentos que en múltiples ocasiones no saben cuáles son sus beneficios, no saben cuáles son los efectos adversos de los mismos y cuáles serían las complicaciones de pautar de forma repentina la terapia farmacológica. Hoy en día, pues muchas cosas han cambiado respecto al seguimiento de pacientes que viven con insuficiencia cardíaca y hemos descubierto una gran cantidad de estrategias que pueden ayudar a prevenir las hospitalizaciones en esta población. Dentro de estas podemos citar a la educación para el autocuidado. Sabemos que las guías europeas, por ejemplo, nos dan una gran cantidad de herramientas para poder brindar intervenciones en el enfermo con insuficiencia cardíaca. Nos dicen que la educación tiene el mismo peso o la misma validez que si utilizáramos uno de los fármacos modificadores de la enfermedad. Sabemos hoy en día que también el manejo temprano de la descompensación en estas estructuras ambulatorias o hospitales días, en el cual a través de protocolos con inodilatadores, protocolos con hierro o protocolos con diuréticos, también podemos evitar las hospitalizaciones en la medida de lo posible, a través de la identificación de la red social del paciente, la adecuada red de apoyo del mismo, en saber si el paciente cuenta o no con lazos que puedan brindar este tipo de intervenciones a distancia, la figura de un cuidador primario, el establecer metas en el seguimiento de pacientes que viven con esta enfermedad, como el control de la frecuencia cardíaca, y evidentemente en lo que vamos a enfocarnos el día de hoy, que sería en intervenciones de salud digital con el uso de las tecnologías de la información y comunicación aplicados a la salud, como sería el seguimiento telefónico y la teleenfermería. Recordando un poco de esas recomendaciones proporcionadas por las guías europeas, pues bueno, ellas nos dicen que se recomiendan los programas de atención domiciliaria y ambulatoria para reducir el riesgo de hospitalización por la insuficiencia cardíaca y evidentemente la mortalidad. No nos especifican cuáles serían estas intervenciones de modo ambulatorio, pero es sin duda que el seguimiento telefónico juega un papel crucial en este tipo de seguimiento a distancia en personas que viven con insuficiencia cardíaca.
Y cuando hablamos de seguimiento telefónico, miren que no nos referimos a un call center en el cual podemos disponer de un grupo de enfermeros o enfermeras que estén llamando de forma diaria y desmesurada a los pacientes, sino que más bien nos referimos a un modelo proactivo, estructurado y secuencial, ya sea de llamadas o de mensajes, para personas que viven con algún tipo de enfermedad crónica. Estas llamadas deben de personalizarse de acuerdo a las necesidades de cada uno de los pacientes y es evidentemente el estado clínico del paciente, el nivel de autocuidado, lo que nos va a permitir llevar a cabo esta secuencia de llamadas y la cadencia de las mismas. Todo esto va a estar determinado por el grado de autocuidado de cada persona, por la estabilidad clínica y, claro, por la voluntad del propio paciente. Cuando hablamos de seguimiento telefónico, en algunas unidades, en algunos programas de insuficiencia cardíaca, es un proceso que conocemos como el nurse calling o la enfermera o enfermero llamando, y a través de ese tipo de estrategias buscamos pues brindar una educación a distancia para personas que vivan con insuficiencia cardíaca y sus cuidadores. A través de esto, pues también buscamos la detección oportuna de datos tempranos de descompensación en la persona que vive con insuficiencia cardíaca, que nos permita llevar un control y seguimiento de las citas para el correcto cumplimiento y evidentemente para mejorar la adherencia en el autocuidado, que nos permita llevar a cabo un asesoramiento en cuanto a la terapia farmacológica y no farmacológica, y que esto también nos permita a una distancia poder ajustar el régimen diurético en las personas con algún grado de sobrecarga de volumen. ¿Y cómo hacemos esto? Pues bueno, a los pacientes que están incluidos en este proceso de seguimiento telefónico es muy importante explicarle cómo funciona este y claro, que los pacientes nos proporcionen el consentimiento informado para poder recibir este tipo de monitoreo de forma ambulatoria. ¿Qué es lo que buscamos como equipo multidisciplinar y específicamente como enfermeros a través de este seguimiento telefónico? Pues bueno, como les comentaba, detectar de forma oportuna datos tempranos de descompensación. Miren que una vez que hemos educado a estos pacientes en las consultas de enfermería, una vez que estos pacientes saben reconocer que si tienen datos de bajo gasto o de sobrecarga de volumen, que si tienen algún dato de congestión, la presencia de edemas, de ascitis, de ingurgitación yugular, estos pacientes pueden reportarlo de forma oportuna para poder brindar algunas intervenciones incluso a la distancia. Esto nos permite también educar y orientar a los pacientes con alguna necesidad que no esté cubierta en ese momento, coadyuvar en el seguimiento y reducción en el régimen diurético de personas que se van a casa con 2, 3 o 4 tabletas, por ejemplo, de algún tipo de diurético como furosemida o metanida, y que en algunos casos esos pacientes pues no son vigilados por nadie, pues miren que a través de un seguimiento telefónico también podemos llevar a cabo de una forma correcta este proceso, que nos permita orientar a los pacientes respecto a autocuidado, respecto a la medicación, respecto a hábitos cardiosaludables que evidentemente van a hacer que los pacientes se sientan y vivan mejor y garantizar la asistencia a las consultas programadas dentro del protocolo multidisciplinario. Les quiero compartir algunos aspectos que son muy importantes que como enfermeros consideremos a la hora de querer implementar procesos como este de seguir a los pacientes a través de vía telefónica. Pues es importante establecer horarios de atención porque, pues claro, sabemos que no únicamente estamos pegados a un teléfono en nuestro horario laboral, sino que pues, tenemos múltiples funciones, múltiples actividades, múltiples roles. Hoy en día, pues sabemos la gran cantidad de procesos que como enfermeros que trabajamos en unidades de insuficiencia cardíaca tenemos que llevar a cabo y pues que no podemos comprometernos a estar quizá pegados a un teléfono contestando llamadas a los pacientes o brindando, por ejemplo, orientación durante todo el día o que podamos hacerlo las 24 horas, por ejemplo. Es muy importante establecer horarios de atención que van a estar dados de acuerdo a la cantidad de enfermeros que se tienen para poder llevar a cabo el seguimiento de estos pacientes, a los horarios y evidentemente también a las necesidades de cada uno de estos pacientes. Es importante también contar con protocolos de atención para cada situación. Recuerden que este tipo de seguimiento telefónico no es una consulta a distancia. Entonces es muy importante que los pacientes también identifiquen correctamente que a través de este seguimiento telefónico se brinda una orientación para poder determinar si realmente el paciente amerita ser atendido de forma ambulatoria, ser atendido en la unidad de insuficiencia cardíaca o realmente este paciente requiere ser derivado
a un área de urgencias o quizá a otro servicio dentro del equipo multidisciplinar. Es muy importante, como les comentaba, informar esta situación a los pacientes, que el seguimiento telefónico no es una consulta, por lo cual no sustituye a la misma. Y es importante también dar a conocer los números telefónicos en caso de una emergencia. Es importante recordarles pues, que en la gran mayoría de programas este servicio es realizado por el profesional de enfermería y que esto también nos ayuda a poder llevar a cabo una coordinación con los demás servicios hospitalarios dentro de la estructura de un hospital. ¿Y qué es lo que hacemos cuando ya tenemos a esos pacientes con su consentimiento informado, cuando ya tenemos establecidos horarios de atención? Pues cuando realizamos una primera llamada para las personas que viven con insuficiencia cardíaca. En esta primera llamada se reinforma al paciente sobre el servicio, sobre cuáles son los beneficios de estarlo monitorizando a distancia. Revisamos datos personales y clínicos del paciente, si realmente es un paciente con diagnóstico de insuficiencia cardíaca, si tiene laboratoriales recientes, cómo están sus constantes vitales, si tiene algún tipo de comorbilidad. Identificamos también a distancia si el paciente cuenta con la figura de un cuidador primario. Muy importante, evaluamos el nivel de conocimiento del paciente y también del cuidador primario y establecemos horarios de atención. Estos horarios se pueden establecer de acuerdo a la complejidad y, repito, a las necesidades que no estén cubiertas en cada uno de estos pacientes. ¿Cuál sería el equipo necesario para poder llevar a cabo este tipo de estrategias en las unidades de insuficiencia cardíaca? Pues bueno, un equipo de telefonía fija con grabador de mensajes. Les quiero comentar un poco de mi experiencia. Por ejemplo, cuando yo realicé el entrenamiento en insuficiencia cardíaca en Medellín, Colombia, las enfermeras en la clínica CardioVid, en la clínica de insuficiencia cardíaca, tienen un equipo de grabación de llamadas. Ellas tienen ya horarios establecidos en el cual el paciente, ya sea en 24 horas, puede llamar a la hora que el paciente tenga algún tipo de eventualidad y esta contestadora graba los mensajes que pues va captando a lo largo del día. Las enfermeras en un horario específico responden, bueno, escuchan de inicio de estas llamadas, estos mensajes y los van respondiendo de acuerdo a la gravedad y a la complejidad de cada una de estas situaciones. En mi experiencia propia y creo que también en la experiencia de algunos compañeros aquí en México, a través de este tipo de telefonía móvil con los teléfonos inteligentes, también hemos podido de una forma, por así decirlo, un poco más actualizada, llevar a cabo este tipo de procesos. Claro, para poder llevar a cabo este tipo de intervenciones, pues es importante también que estos teléfonos inteligentes pues estén conectados a una red de internet para poder comunicarnos de forma oportuna con los pacientes. Después de esta primera llamada es importante pues contar con un régimen de llamadas de seguimiento. En estas llamadas de seguimiento, pues bueno, tenemos nuevamente que deben de estar pautadas de acuerdo a los horarios ya establecidos con cada uno de los pacientes y en el cual vamos a poder llevar a cabo intervenciones educativas, tocando puntos muy específicos sobre el tratamiento farmacológico, el conocimiento de la enfermedad, la dieta, el ejercicio, los hábitos tóxicos del paciente, cómo está el estado emocional, si hay un grado de ansiedad, estrés, depresión en el mismo. Esto nos va a permitir, pues, evidentemente, descubrir necesidades que no estén cubiertas en ese momento por el paciente, ya sea físicas, nutricionales, de rehabilitación, emocionales o clínicas. Estos pues, son algunos ejemplos de cómo se puede llevar a cabo este monitoreo. Por ejemplo, al paciente posterior a una hospitalización es muy importante realizarle una llamada al día siguiente de esta hospitalización. El objetivo es evaluar el estado clínico del paciente y detectar alguna necesidad que esté afectada posterior a la hospitalización. Verificar si el paciente egresó con la medicación correcta, si cuenta con todos los medicamentos para el tratamiento óptimo de la insuficiencia cardíaca, si presentó alguna sintomatología derivada ya sea de los medicamentos o de algún otro tratamiento instaurado en ese momento, y pues evidentemente verificar algunas limitantes que pudieran interferir en la adherencia del mismo. El profesional de enfermería, a través de esta llamada posterior a la hospitalización, elaborará y corroborará la asistencia programada a una semana de egreso de la primera hospitalización en este tipo de pacientes. Por ejemplo, tras el paso del paciente por el hospital de día para la aplicación ya sea de levosimental intermitente, para la aplicación de diuréticos o la aplicación de
algún tipo de hierro para personas con anemia, pues también es importante verificar cómo toleró la terapia el paciente en su domicilio, por lo cual también se realiza una llamada telefónica o un mensaje de texto por parte del personal de enfermería para indagar el estado clínico del paciente, dar a conocer tanto al paciente como a su cuidador cuáles serían estos servicios hospitalarios en caso de una urgencia, si así se requiriera, y llevar a cabo esta vigilancia ambulatoria de los signos vitales, los signos y síntomas de descompensación y la autoeducación que el paciente debe recibir después de llevar a cabo alguna de estas terapias en el hospital de día. También, a través de este tipo de procesos como el seguimiento telefónico, nos permite llevar a cabo y complementar la titulación de fármacos que modifican la enfermedad. Por ejemplo, después de titular algún fármaco, como algún fármaco del grupo de betabloqueadores o de antagonistas de la aldosterona, es muy importante hacer una llamada telefónica o un mensaje de texto para conocer el estado clínico del paciente, conocer si la dosis que en ese momento se le está aumentando al paciente realmente lo está causando algún tipo de efecto adverso, algún tipo de sintomatología que el paciente en ese caso esté refiriendo. Y es muy importante pues llevar a cabo este tipo de monitoreo para evitar también complicaciones derivadas de la medicación. Estas, miren que son unas publicaciones que ya se han hecho a nivel mundial acerca de los beneficios que tiene el seguir a un paciente a través de una línea telefónica. Por ejemplo, este estudio, que es un estudio colombiano que nos habla acerca del efecto del seguimiento telefónico en la adherencia al tratamiento de los pacientes con falla cardíaca, nos habla que evidentemente la educación que el personal de enfermería sigue brindando a distancia a través de una línea telefónica realmente impacta para que los pacientes se adhieran de una mejor forma a las intervenciones farmacológicas. Este otro estudio que tenemos en el costado derecho nos habla del seguimiento telefónico en pacientes en Europa y nos habla también de los beneficios que tienen los pacientes que son seguidos en un programa de seguimiento estructurado a través de estas llamadas telefónicas en comparación pues, de aquellos pacientes que no son seguidos de esta forma. Y en la parte inferior, pues es otro ejemplo de cómo este tipo de intervenciones no únicamente se aplica a pacientes con insuficiencia cardíaca, sino que en algunas otras enfermedades o algunas otras entidades también pueden funcionar de forma correcta para llevar a cabo el seguimiento de algunas poblaciones. Este estudio, por ejemplo, también nos habla de la orientación del alta y el seguimiento telefónico en la adherencia terapéutica en pacientes que viven con insuficiencia cardíaca y cómo, evidentemente, esta población que es seguida a través de líneas telefónicas por parte del personal de enfermería, pues realmente tiene un mejor desenlace que aquellas personas pues, que no cuentan con este beneficio. Como parte de nuestra experiencia en la clínica especializada en insuficiencia cardíaca del Hospital Naval en Veracruz, yo les quiero compartir algunas capturas de pantalla. Nuestro seguimiento telefónico, en este caso, lo hacemos de 8 de la mañana a 8 de la noche. En nuestro caso, somos dos compañeros de enfermería los que nos encargamos de llevar a cabo este proceso. Y a través también de llamadas y de mensajes de texto, pues, que hoy en día sabemos que la gran mayoría de pacientes muy independientemente de su estatus socioeconómico o su nivel de conocimientos o inclusive de la edad, pues cuenta hoy en día con un teléfono inteligente. Fíjese que la red social también nos ayuda precisamente para identificar que aunque el paciente en este caso no cuente con un teléfono inteligente, quizá el cuidador primario de este paciente sí cuente con algún dispositivo que nos permita enlazarnos con el paciente y poder llevar a cabo este tipo de procesos. Y por ejemplo, aquí lo que ustedes pueden observar es cómo con herramientas tan sencillas como un mensaje de texto podemos coadyuvar, por ejemplo, aquí al régimen diurético, aquí verificando si los datos de edema están disminuyendo, si las constantes vitales se encuentran aún en rangos óptimos y pues evidentemente todo esto que nos pueda dar pauta para poder reajustar la terapia farmacológica a lo que el paciente en ese momento amerita. Aquí les tengo otro ejemplo de cómo, pues, hablando de adherencia, ¿no? Algunas medidas de autocuidado a veces no están eh, tan bien marcadas para los pacientes. Este es un caso muy específico de una paciente que nos hablaba que estaba teniendo datos de sobrecarga de volumen y entonces al indagar sobre esta paciente,
sobre cómo estaba consumiendo los líquidos en casa, pues bueno, lo que podemos determinar es que la paciente pues no estaba siendo adherente a estas recomendaciones que se habían dado por parte del equipo multidisciplinar, lo cual pues estaba haciendo que la paciente estuviera presentando datos de sobrecarga de volumen. Este es otro ejemplo muy sencillo en el cual pues podemos ver cómo también algunas otras terapias como el uso por ejemplo, los ARNIs pueden irse aumentando de forma escalonada a través de mensajes con los pacientes, verificando las constantes vitales, verificando el estado clínico, verificando la dosis del paciente y si hay o no hay la presencia de efectos adversos. En el caso, por ejemplo, de los betabloqueadores, si se ha llegado a dosis máxima y el paciente se encuentra en ritmo sinusal ya verificado de forma presencial, pues bueno, también aquí podemos observar cómo se pueden añadir otras terapias, como por ejemplo el uso de ivabradina para estos pacientes. El control de citas, que también es realmente muy importante, pues también lo llevamos a cabo a través de este tipo pues de seguimientos que lo lleva el personal de enfermería. En nuestro caso, les repito, nuestro seguimiento está los 365 días del año, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Establecimos horarios en el cual pues, la gran mayoría de los pacientes lo que se ha adaptado es que nos envían mensajes de texto y los vamos respondiendo a lo largo del día. Los pacientes saben que este es un número que no es un número de emergencias, por lo cual una vez que o en caso de que los pacientes requieran o estén ante una situación que realmente amerita una urgencia, pues ya los pacientes tienen el conocimiento de a dónde referirse. Y pues bueno, aquí es otro caso de cómo pacientes con dosis altas en cuanto a diuréticos han ido disminuyendo esta sintomatología, han ido disminuyendo los datos precisamente de edema y pues que esto también nos vaya permitiendo ir reajustando esta terapia hasta en algunos casos poder prescindir de este tipo de fármacos. Y pues bueno, les quiero comentar que aunque no es la clase específicamente de esto, también durante la contingencia por COVID, pues también fue muy importante que este tipo de seguimiento lo convertimos en videoconsultas para el personal de pacientes que viven con insuficiencia cardíaca. Las adaptamos, al igual que las consultas educativas, de acuerdo a la clase funcional, a la clase NIJA, y de acuerdo a qué tanta actividad les provocaba sintomatología a nuestros pacientes, pues agrupábamos a los pacientes en 4 grupos principales. Los pacientes en la escala NIJA 1, pues les dábamos un seguimiento por videoconsulta, un seguimiento videoeducativo cada mes, a los pacientes en escala NIJA 2 cada 15 días, a los pacientes en escala NIJA 3 cada semana y aquellos pacientes que estaban desafortunadamente en escala NIJA 4, pues sabíamos que eran los pacientes que representaban una mayor complejidad, los estábamos atendiendo cada tercer día a través de estas videoconsultas. ¿Y qué es lo que hacíamos con estas videoconsultas? Pues bueno, evaluábamos las constantes vitales. Les vamos a compartir más adelante un manual de teleenfermería en donde van a ustedes encontrar algunas ligas específicas que les van a permitir a ustedes darse una idea cómo algunos dispositivos como estos para la medición de la tensión arterial o algunas pulseras inteligentes pueden enlazarse al dispositivo que ustedes como enfermeros estén utilizando para que de forma diaria o semanal los pacientes les estén reportando constantes vitales de forma periódica. A través de estas videoconsultas, pues también valorábamos a distancia a los pacientes, incluido nivel de conciencia, constantes vitales, la medicación que el paciente estaba tomando en ese momento, si había o no presencia de datos de alarma, la detección oportuna de edemas. Y claro, también esto nos permitía llevar a cabo la educación para el autocuidado y permitirnos de alguna u otra forma titular fármacos y ajustar el régimen diurético. En algunos casos, cuando ya contábamos con algún familiar o con algún cuidador que ya estaba entrenado y a través de algunas aplicaciones como la aplicación de Six Minute Walk, que es una aplicación que también nos permite evaluar la capacidad funcional de los pacientes, poniéndolos a caminar en casa y únicamente ingresando en esta aplicación los metros que el paciente pues tolera durante esta cantidad de tiempo, también nos permitía a distancia poder llevar a cabo este tipo de procesos. Este, pues, era el protocolo de forma generalizada, como a través de un consentimiento informado,
como a través de esta consulta por parte de cardiología con estas, por ejemplo, indicaciones de qué es lo que se iba a continuar con este paciente, por ejemplo, la titulación de fármacos o la educación de algunos temas específicos, pues podíamos llevar a cabo este tipo de procesos. Aquí les muestro algunas imágenes de cómo los pacientes a través de este tipo de técnicas como las videoconsultas y a través de algunos dispositivos que ya estaban enlazados con nuestro teléfono, los pacientes de forma periódica nos estaban comunicando las constantes vitales, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, que bueno, durante la contingencia por COVID era algo que estábamos sumamente al pendiente de datos, por ejemplo, de algún déficit respiratorio. Como ustedes pueden observar en la imagen, también pues podíamos observar de una forma oportuna si el paciente estaba presentando datos de sobrecarga de volumen, por ejemplo. Aquí en esta otra imagen, pues también ustedes pueden observar cómo a través de este tipo de dispositivos con los que algunos pacientes podían contar en domicilio, como algunos aparatos para la medición de la frecuencia cardíaca, como pulseras inteligentes, o como estos medidores de la tensión arterial, pues los pacientes de forma oportuna nos estaban enviando sus mediciones. Y claro, pues también, claro, la parte clínica, la valoración, pues también la hacíamos a distancia, como verificar si el paciente presentaba o no algún dato o algún síntoma relacionado a descompensación en la enfermedad. Eso también nos permitió, pues, llevar a cabo algunos otros procesos, como por ejemplo, enviar las recetas a casa sin necesidad de que el paciente o el cuidador estuvieran acudiendo durante la contingencia por COVID a la unidad de insuficiencia cardíaca. Y pues bueno, ya como conclusión de esta charla, que pues, es realmente muy breve, pues podemos eh, concretar que el seguimiento telefónico es una estrategia útil para la gestión compartida en el seguimiento ambulatorio del paciente crónico con insuficiencia cardíaca y que esto puede ser utilizado no únicamente en esta enfermedad, sino en cualquier otra enfermedad crónica. Dentro de las intervenciones de seguimiento ambulatorio a pacientes que viven con insuficiencia cardíaca, es importante considerar el uso de tecnologías de la información y la comunicación, como sería la telefonía. La detección de necesidades no cubiertas en el paciente con insuficiencia cardíaca puede realizarse incluso estando el paciente no en una forma presencial. Entonces, recuerden no escatimar las intervenciones, no escatimar los medios del cual podemos llevar a cabo este tipo de estrategias, porque realmente pues, se ha comprobado que llevando a cabo ese tipo de monitoreos podemos mejorar la calidad de vida de las personas que viven con insuficiencia cardíaca. Me despido de ustedes y bueno, estaré en la sesión plenaria. Si alguien tiene alguna duda o algún comentario respecto a ese tipo de técnicas, quedo a la orden. Muchas gracias.